tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa denominado Mundo Corporativo, aspectos legales, fiscales y financieros del México de hoy. El día de hoy el tema que nos atañe es el tema de finanzas familiares con el contador público certificado Mario César Martínez Pérez. El contador público Mario César Martínez Pérez es egresado de la UNAM con más de 40 años de experiencia en el ramo de asesorías familiares, a empresas familiares, en finanzas familiares y personales, miembro del Colegio de Contadores Públicos de Baja California y asimismo miembro también de la Comisión de Consultoría y Finanzas de dicho colegio. Bienvenido sea, contador. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, Jorge. Un placer estar aquí contigo, saludando a todo el auditorio. Muchas gracias por su presencia. El tema, contador, el tema que nos atañe el día de hoy es el tema de finanzas familiares. Un tema bastante interesante porque al final de cuentas el fin o siempre todo recae sobre la familia, ¿no? Entonces, el tema de las finanzas familiares siempre ha sido un tema bastante vulnerable para las familias mexicanas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Qué podemos entender sobre lo que son las finanzas familiares? ¿Cómo no? Mira, en primer lugar, dices muy acertadamente que la familia es el eje de la sociedad o la célula de la sociedad. Sí, y las finanzas, que vienen a representar el buen manejo de los recursos, son básicos para el buen desarrollo de una familia. Difícilmente puedes tú tener una familia o una sociedad fundamentada con un mal manejo de los recursos. De esta manera, el objetivo de las finanzas familiares es buscar, adiestrar, enseñar o promover que todas las personas, los jefes de familia, las personas que participan en un grupo familiar, puedan comprender y aprender técnicas para el buen manejo de esos recursos. Muy interesante. Pues al final de cuentas, como usted comenta y como yo le he venido comentando, el tema de la familia pues viene a ser el núcleo de la sociedad. Sin ella no puede subsistir, en este caso, la sociedad. Entonces, a lo que estoy entendiendo vendría a ser el estudio de cómo enseñarle a aquellos integrantes de la familia, que no necesariamente la familia va a ser integrada por un papá, una mamá y unos hijos, ¿no? Sabemos que el día de hoy ha subsistido o ha evolucionado el tema de lo que es la familia en México, ¿no? Entonces, ahora la familia puede ser de una sola mamá con 2 hijos, ¿no? En su caso, y en este caso sería enseñarles o cómo poder promover, ¿no?, el manejo correcto de los recursos económicos por parte de la familia. Exactamente. Cuando hablamos de finanza familiar, difiere de finanza personal, precisamente porque en finanzas familiares participan 2 o más actores. Aparece una mamá y un papá, que sería el clásico con los hijos, pero puede aparecer una madre soltera que vive con sus padres, que son actores económicos, ya sea porque aportan o porque inciden en el gasto. O puede haber una pareja sin hijos, o puede haber una pareja que vive con hijos de un segundo matrimonio o con hijos anteriores a ese matrimonio. Entonces, se presenta una combinación que llega a ser muy compleja, porque parte desde quién aporta los ingresos, quién los controla o quién tiene la decisión de qué hacer con el dinero para buscar el mejor fin de esos recursos. Entonces, ya entrando un poquito más en materia, ¿qué es lo que debemos de hacer al momento? ¿Cuáles son las definiciones que se deben de hacer al principio de entrar en este estudio de lo que ya serían entonces las finanzas familiares? Sí, lo primero que hacemos es, bueno, cuando tenemos alguna persona que nos viene a consultar sobre un tema de finanzas familiares, puede ser una familia que esté endeudada, generalmente son personas que se endeudaron y ya no saben cómo salir de deudas, o personas que tienen un proyecto a largo plazo y no saben cómo cristalizarlo o piden nuestra opinión para ver si están en lo correcto, están tomando la decisión correcta. Entonces, el primer análisis que se hace cuando viene una persona, curiosamente no tiene que ver con las finanzas, sino que inicias con el estilo de vida.
el estilo de vida y los valores de una familia nos indican cuál es la mejor forma de manejar los recursos. Porque no importa cuántos recursos tengas, si gastas más de lo que ganas, vas a tener problemas financieros. Puede haber una familia con un estilo de vida conservador, cuidadoso de los recursos, ecológico, que gane poco dinero y viva feliz. Porque al final de cuentas, el objetivo de las finanzas familiares, integrándolas a la vida familiar, es que todos estemos satisfechos con la forma en que se desarrolla nuestra vida, ¿no? Así es, pues en este caso sería, hay muchas familias que con mucho no les alcanza y hay muchas familias que con poco recurso no les llega a alcanzar, ¿no? Entonces, ¿por qué se dará esta situación en México? Yo creo que no es nada más en México, pero en todo el mundo ha habido etapas en donde el comprar, la mercadotecnia, las promociones nos llevan a querer ser los primeros en la lista, el que tiene el mejor celular, aunque le cueste muy caro, el que tiene la mejor computadora o el que tiene la mejor casa. O sea, a eso me refiero como estilo de vida. Si dependiendo del estilo de vida que definimos, cada uno de nosotros, tenemos que adaptarlo a nuestro estilo, a nuestra capacidad de ingresos y de gastos. Y ya podemos entrar conociendo que alguien tiene un estilo de vida. Bueno, ¿cómo adaptamos tus ingresos y tus gastos a ese estilo de vida? Y ya empezamos a platicar en lo que sería el manejo de los recursos. En muchas ocasiones se puede suscitar de que el estilo de vida no va acorde, en este caso, lo que gane o lo que te obtenga, en este caso, de ingresos, dicha persona, ¿no? Lo que puede incurrir, en este caso, a muchos préstamos y después una quiebra de una situación financiera. Exactamente. Uno de los principales problemas o situaciones que enfrentamos es que las personas pierden el concepto de ingreso y crédito. Se confunde. Entonces, ingreso se debe entender como esa cantidad en cash, en efectivo, en mi tarjeta de débito que recibo por mi trabajo o por mis intereses o si tengo alguna inversión por esa inversión. Además, viene todos los ingresos extraordinarios que también se presentan, el reparto de utilidades, el aguinaldo, alguna rifa que me haya sacado. Entonces, el primer análisis que tenemos que hacer o le pedimos a las familias que hagan es cuánto ganan. O sea, cuánto tienen de ingresos de él, de ella y de los dos. Y entonces ya se puede definir cómo participan en las decisiones. Porque ahí viene toda una gama, una variedad donde te encuentras desde familias donde el esposo tiene un salario, la mujer también, llega y le entrega el salario al hombre para que él decida qué hacer. O al revés, el hombre llega y le dice, mira mi amor, aquí está mi sobre. Creo que esa es la situación de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Y de ahí me das lo que alcance para mis... para el fin de semana. Para el fin de semana o para los camiones, ¿no? Así es. O te encuentras con la mujer, que ella es la que trabaja, y el esposo está desempleado, por ejemplo, y se hace cargo de la casa, y ella llega y le da el sueldo para que él decida. O sea, cuando hablamos de ingresos, el dinero es poder, es un recurso. Quien maneja el recurso tiene el poder. Entonces, entras a un ámbito un poquito más complicado, que lo que es el dinero en sí. Ya es una situación meramente familiar, no sobre quién va a ejercer el poder, en este caso sobre otros, en su caso sobre los hijos, ¿no? El supuesto de existir. Por supuesto, porque si tú tienes una familia machista donde el hombre dice, pues lo mío es mío, y a ver, ¿qué necesitas de gasto? Vamos a la tienda y compramos y yo pago, tú escoges los pans del niño o lo que vamos a comer o lo que... Y la mujer no tiene recursos, se siente dependiente del hombre. No hay una relación emocional sana, ¿no? Entonces,
entras a un ámbito donde el dinero es algo más, está influenciado por cosas más profundas como son las relaciones familiares. Ya no ves entendiendo de cuánto es el recurso que obtiene, en este caso, está la familia. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es elaborar un presupuesto. Entonces, si decimos yo dispongo en este año de tales cantidades de dinero y ya sé que a mediados de año tengo un reparto de utilidades, va a haber un ingreso adicional, que a finales de año va a haber el aguinaldo, pues hay otro ingreso adicional. Y por otro lado, en los gastos, yo soy capaz de analizar los gastos fijos. Sabes que si tengo una casa, estoy pagando una hipoteca, pues ese es fijo, se tiene que considerar. Si yo tengo un teléfono celular con un costo ya preestablecido, un plan, pues ese es el monto del teléfono. ¿Cuánto gasto en comida? ¿Cuánto gasto en luz, en agua? Todo lo que son servicios. Que vienen a ser los gastos recurrentes. Cada mes hay que pagarlos. En segundo lugar, hay que anotar los gastos eventuales o que no son recurrentes. Por ejemplo, si tengo niños pequeños, el pago de la inscripción, los útiles escolares en septiembre, los regalos de Navidad, en Navidad por supuesto. De esa manera tú puedes en una hoja, en un pequeño diagrama, ir acomodando tus ingresos, tus egresos y lo que te queda disponible. Y lo puedes acomodar de manera que si a mí me dan el aguinaldo en diciembre y yo tengo que pagar la inscripción en febrero, que es un gasto extraordinario, pues ser capaz de ahorrar y guardar ese dinero de diciembre para cuando vengan las colegiaturas. Y no decir, ay, pues como ya lo recibí, vámonos a la fiesta, se acaba, y la cuesta de enero, pues sí, a ver qué hago. Que siempre llega a traer problemas, ¿no?, para las finanzas familiares. Ese es uno de los principales problemas que enfrentamos. Cuando recibimos dinero, no pensamos en el presupuesto, no pensamos en el compromiso que hay más adelante. Y que habría que guardarlo. Muy parecido a lo que hace, en este caso, hablando de la federación, que saca su ley de ingresos, es decir, todo lo que va a recibir, y saca su presupuesto de egresos, ¿no? En este caso, ¿en qué lo va a gastar dicho presupuesto de egresos, ¿no? Entonces, yo como abogado lo veo de esta manera, ¿no? Que en este caso, para ver un presupuesto de cuánto tienes y cuánto te va a gastar, ¿no? Entonces, ya en este caso, los ingresos extraordinarios, pues ya ahorita veremos el próximo capítulo en qué sería conveniente, en este caso, llegar a gastarlos. Así es, exactamente. Ese es las dos primeros elementos, platicando de las finanzas familiares. Los otros dos grandes elementos vienen siendo el crédito, que es el dinero que nos prestan o que podemos acceder, y, por otro lado, el ahorro, que es cómo manejar los ingresos que nos sobran, o si somos capaces de tener recursos excedentes, qué hacer con ellos para que nos sirvan para fines específicos. Muy interesante. Pues un tema bastante interesante. Seguimos analizando el tema de las finanzas familiares. Regresamos en breves minutos a su programa. Muchas gracias. Restaurante La Condesa. Si buscas un lugar de gustos exigentes, ambiente refinado y un entorno diferente a lo de siempre, La Condesa es el lugar perfecto para ti. Ubicados en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, te invitamos a conocer nuestro concepto, así como nuestra amplia variedad de platillos. La Condesa, el lugar donde el sabor de los platillos y el buen ambiente entre amigos se mezclan. La noticia no tiene tregua, es continua y a veces sorpresiva. En Uniradio TV lo sabemos. 7 días en solo 30 minutos. La semana en resumen. Viernes, 7:30 de la tarde por Uniradio TV. Hemos llegado al final de esta cobertura aquí en la Ciudad de México. Estamos a las afueras del Bank United Center en la Universidad de Miami. Nos encontramos en el California's Adventure aquí en Anaheim, California. Les presento la mejor cobertura desde Londres. Bienvenidos a un programa especial. Estamos desde Disney California Adventure.
tal? Muy buenas noches. Regresamos a este su programa denominado Mundo Corporativo. El tema, muy interesante tema que nos encontramos analizando el día de hoy, es el tema de las finanzas familiares con el contador público certificado Mario César Martínez Pérez. Contador, tema bastante interesante. Veníamos analizando ahorita la gran diferencia entre lo que es el ingreso y entre lo que es el crédito, ¿no? Entonces, por favor, ayúdenos a definir la gran diferencia entre ambos, por favor. Claro que sí, cómo no. Mira, el ingreso es aquello que tú percibes por tu trabajo o por tus inversiones o a lo que tienes derecho. Podemos decir, lo que ya te ganaste. Cuando tú presentas una posición de solvencia, que tienes años devengando un salario, tienes una cuenta de cheques que está funcionando o una cuenta de débito, diferentes instituciones te otorgan crédito. Pero la diferencia entre ingreso y crédito es que si bien un crédito me da dinero en efectivo en algún momento, lo voy a tener que pagar. Y muchas veces, como platicábamos anteriormente sobre los ingresos extraordinarios, no consideramos que se tengan que pagar, no consideramos que nos van a servir para futuros compromisos. De esa manera encontramos 3 tipos diferentes de crédito, básicamente para las familias, que viene siendo el crédito hipotecario. Todas las personas anhelan tener una casa. Todas las personas quisiéramos tener algo propio y no estar pagando renta con la ilusión de que más adelante vamos a dejar de pagar renta y vamos a contar con una propiedad, con algo que sea nuestro. En ese tema, pues lo que sucede es que adquieres un compromiso generalmente a largo plazo. Sí, hasta su mayoría 10 años, ¿no? Mira. Y hasta 15, 20, 25 años. He tenido casos de financieras y personas que le dicen, yo me adapto a lo que tú puedas pagar. Y le hacen un ajuste. Y dicen, mira, si tú puedes pagar 4,000 pesos o 3,000 pesos al mes, no te apures. Yo aquí te preparo tu tablita, vas a terminar en 35 años. Dice el hombre, garantízame que los vivo. O sea, no es fácil irnos sobre la capacidad de pago, que eso es algo que están haciendo los bancos y con lo que distorsionan el objetivo del crédito. Porque al final de cuentas el banco va a resultar ganando muchísimo más intereses y va a terminar pagando 3 veces el valor de la casa. Así es. El contribuyente, ¿no? En este caso, la persona que adquirió. Sí, el la crédito. familia tiene que tomar en cuenta cuando adquiere un compromiso que del dinero que gana normalmente le tiene que quitar una parte para pagarlo. Es como si ganara menos, porque lo ganó, entre comillas, por anticipado. Una familia que tenga intención de adquirir una casa, pues la primera recomendación es que ahorren. Quiero comprar una casa, sí, pero no mañana. La voy a comprar el año que entre. Estás hablando de una inversión, una forma de vida. Entonces la recomendación es, ahorra todo lo que puedas durante un año para estar seguro que tienes esa capacidad de pago. Si te dicen, tú pagas 4,000 pesos al mes, bueno, ahorra 40,000 pesos al mes durante un año, pruébame. O sea, a veces como asesor financiero nos ponemos un poquito en retando a las personas. Pruébame que eres capaz de pagar 4,000 pesos mensuales para esa casa que quieres comprar. Sí, guarda los 48,000 pesos. Exactamente. ¿No? Si en ese año que estamos ajustando otras partes de las finanzas familiares, llega el año y me dicen, aquí están, qué suave, vamos a darlo de enganche para tu casa. Y ves la diferencia de adquirir una casa con un enganche de 4,000 pesos o con un enganche de 48,000 pesos. Es impresionante cómo te bajan las mensualidades de 20 años a 12 o los pagos de 4,000 pesos a 3,500. O sea, en la medida en que tienes más recursos, vas a pagar menos. Entonces, si nos vamos despacio, a veces podemos ir más rápido. Como decía Napoleón, despacio que llevo prisa.
Así es. Digo, y en ese supuesto le puede servir para la familia, en este caso ahorrar un poquito, para en este caso el poder solventar en el supuesto de que se quede sin trabajo, tener mínimo un año de mensualidades que tenga que pagar yo. Bueno, esa ya es otra historia que vamos a ver cuando platiquemos del ahorro. Ahorita era abordar un poquito sobre el tema del crédito. Crédito Entonces, y crédito hipotecario. Entonces, entendimos que había 3 tipos de crédito, Sí. ¿no? Entonces, el crédito hipotecario, el crédito personal y el crédito al consumo. Ya vimos lo que es el crédito hipotecario. Todos anhelamos, en este caso, con adquirir una casa, adquirir un bien inmueble, adquirir un departamento. Entonces, las instituciones financieras muy amablemente nos llegan a prestar para adquirir nuestro sueño, ¿no? Para adquirir nuestra casa, para adquirir el departamento. Entonces, esa sería la parte 1. Entonces, el crédito número 2 sería el crédito personal. ¿Qué vamos a entender por el crédito personal? El crédito personal es una facilidad que se le da a las personas que tienen capacidad de crédito, como veníamos platicando, únicamente le prestan a quien puede pagar o consideran que le pueden exigir que pague las instituciones financieras. Entonces, con la intención de mover el crédito, de hacer accesible el crédito, se empezaron a desarrollar muchos planes en los bancos sobre préstamos personales. Encuentras bancos que te prestan 2 meses por anticipado, hasta le ponen nombres así simpáticos, ¿no? Como crédito por Adela, ¿no? Te pago por adelantado. Si te pagan con una tarjeta de nómina y tienes ya 2 años trabajando, pues no vas a huir no te vas a escapar por 2 meses de trabajo. Entonces te prestan por adelantado esos 2 meses. A muchas personas se les van los ojos y dicen, oye, pues ahorita me van a dar 15, 20 mil pesos, nomás le pico al botón, ¿no? Pero no se fijan a veces los intereses, no se fijan en qué tanto va a repercutir sobre ellos, sobre su quincena. Resulta que viene la primera quincena y si van a recibir 5 mil pesos de la quincena, pues les llega ahí nomás, oye, pues ya nomás te di 2,500. Oye, pero espérate, pues ¿y la otra mitad? Ah, pues ya te la di desde hace tiempo, desde la quincena pasada. Y si ves tú los pagos, te pueden prestar 15 mil pesos y vas a pagar 25 mil pesos. Eso merma definitivamente la posibilidad de manejar los recursos. Podría ser justificado a veces por una emergencia o por una situación extrema. ¿Sabes qué? Pues se enfermó mi mamá, se enfermó un hijo, necesito sacarlo del hospital, tuve un accidente, tengo que pagar una fianza, no sé, casos en los que hay un gasto extraordinario, pero hay que verlo con mucho cuidado. Ok, lo voy a tomar ese crédito y luego, ¿cuáles son las consecuencias? Necesariamente tendré que hacer ajustes a mis gastos. Dentro de mi presupuesto, ¿no? Dentro del presupuesto para poder solventar ese crédito. El crédito que me otorga. Digo que también en muchos casos va a ser una institución financiera o en su caso de las denominadas auxiliares de crédito, ¿no? Las famosas OFOMs que prestan también a vía nómina y de manera personal. Claro. Entonces, precisamente un tema bastante interesante porque precisamente estaba analizando los intereses que te están poniendo una SOFOM, los intereses que te pone una institución financiera, y muchos de ellos oscilan hasta los 170% anual de crédito. Así es. Las casas de empeño también, otra día también está viendo 97% anual. Están cobrando de intereses. Sí, pero lo presentan muy fácil. Te dicen, oye, no, yo te cobro nada más el 10% anual. Digo, el 10%. Sí. Ajá. Pero no te dicen que es de manera mensual. No te dicen que es de manera mensual, exactamente. Y si se atrasas en el pago, se va al doble. Sí. Así es. No, y luego hay otras comisiones, en este caso multas por las instituciones diversas financieras. Digo, y al final de cuentas el que termina ganando 2, 3 veces lo que te prestaron es la institución financiera o lo auxiliar de crédito. Exactamente. ¿Y qué sucede? ¿Por qué se permite, podemos decir esto, no? Y encuentras varios enfoques. Uno de ellos, las personas, las familias, tienen necesidad de una inyección de recursos
por eventualidades y, desgraciadamente, los bancos o los promotores de crédito buscan poner tentaciones y se desvía el objeto de ese crédito. Sí, digo, en el mismo cajero automático tú ya pones y puedes obtener en este caso un préstamo bancario sin necesidad de ya mayores trámites, nada más con que le pongas a aceptar el dicho crédito ya puedes. Exactamente. Y las instituciones financieras, por el otro lado, dicen, oye, es una necesidad que yo estoy cubriendo, pero hay un riesgo muy alto de que no me paguen. Eso justifica que cobre tan altos intereses. Sí, porque no hay ninguna garantía de por medio más que el propio salario. Si la persona deja de trabajar, exactamente, el ya crédito, no va a pagar ese crédito. Va a estar muy difícil para que lo pague. Vemos también que se publica una reforma financiera por parte de una propuesta por parte del Ejecutivo Federal en la que me tocó leer que se quiere prestar más barato. Entonces, los créditos se quieren hacer, es una reforma a 34 leyes y se quieren hacer los créditos muchísimo más baratos que los mismos que estamos viendo. Sí, este es un tema muy espinoso. Yo creo que como algunos otros temas que no se habían tocado, precisamente porque estás afectando los intereses bancarios o los intereses financieros de las promotoras. Pero yo creo que es básico y necesario que existan este tipo de ajustes a la baja en cuanto a los intereses. Sí, porque, digo, nada más ahorita con los dos ejemplos que pusimos, una Sofoma, 170% de interés, una casa de empeño que también en muchas ocasiones pues, llega a servir para salir, en este caso, del apuro, al 98% y al final de cuentas se lo venden como que es 10%, ¿no? Un tema bastante interesante. Regresamos con este tema de finanzas familiares en unos minutos. Volvemos. Muchas gracias. ¿Sabías que puedes ver Uniradio TV a través de internet? Solo tienes que ingresar a unirradioinforma.com, dar clic en el icono de televisión en vivo y podrás disfrutar de nuestra programación las 24 horas del día. Conéctate a Uniradio TV. El equilibrio, la libertad de expresión y la transparencia informativa siempre serán las columnas vertebrales del periodismo serio y responsable. Analizamos las noticias con la claridad que usted requiere. Perspectivas, un espacio de análisis, opinión y debate. Lunes a viernes, 12 de la tarde por Uniradio TV. Que pide ayuda y justicia. Es un verdadero bosque. Restaurante La Condesa. Si buscas un lugar de gustos exigentes, ambiente refinado y un entorno diferente a lo de siempre, La Condesa es el lugar perfecto para ti. Ubicados en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, te invitamos a conocer nuestro concepto, así como nuestra amplia variedad de platillos. La Condesa, el lugar donde el sabor de los platillos y el buen ambiente entre amigos se mezclan. Buenas noches, seguimos analizando este tema muy interesante, de suma trascendencia, el tema de las finanzas familiares. Estuvimos viendo los tipos de créditos, sin embargo nos quedó un crédito pendiente que es el crédito al consumo. ¿Qué entenderíamos por este crédito al consumo, contador? Bien, es un tema que en general se conoce como tarjetas de crédito, podríamos decir comúnmente. ¿En qué consiste? Bueno, en que una empresa financiera o comercial puede expedirte una tarjeta para que tú dispongas de crédito cuando lo requieras y
pagues en diferente forma y te dan opciones de pago. Lo que no te dicen, o lo dicen con letra chiquita, como te comentan, cuando firmas, es que tienes que pagar comisiones, que tienes que pagar intereses si no pagas el saldo total al vencimiento y que tienes unos intereses que pueden ser muy elevados dependiendo el tipo de tarjeta que tú escojas, ¿verdad? De esa manera existen organismos y nosotros hacemos análisis sobre el costo de las tarjetas que nos ofrecen en el mercado y estamos hablando de más de 170 productos, le llaman productos financieros. Yo creo que hay más de 170 tarjetas de crédito en México que están enfocadas a diferentes tipos de consumidores y con una variedad de intereses que van del 30% al 110% de costo porcentual. Pues digo, al final de cuentas, desde la del 30% hasta la del 110% pueden mermar mucho el tema del crédito. Una tarjeta mucho mal utilizada puede mermar sobre las finanzas familiares, en este caso de las finanzas familiares. Definitivamente, yo creo que hemos aprendido, pero hace 3 o 4 años se dio una libertad al crédito, se empezaron a dar facilidades que podemos definir como anzuelos o como gancho, ¿no? ¿Sabes qué? 4 meses sin intereses o 6 meses sin intereses para que adquieras tú un bien. Lo que no te dicen es que si no pagas el saldo total dentro del cuarto mes. No, dentro de ese mes. Te van a subir la sexta parte de lo que compraste a 6 meses. Pero si no pagas el total de tu consumo, el que hiciste en el mes más el que diferiste, te van a cobrar intereses por todo eso. Entonces, sí hay intereses, llega a haber intereses por los pagos en parcialidades. Escondidos, de alguna u otra manera, entre las famosas letras chiquitas. Las personas sí, la persona no se da cuenta, ¿no? Y se promueve mucho, incluso en el estado de cuenta tú ves ahí, pago mínimo, ¿no? Que no es el adeudo total. Ahora ya se está buscando que le den más elementos al consumidor, que diga, ok, pago mínimo 500 pesos. Y abajo te debe aparecer, si pagas este pago, si haces este pago mínimo, vas a tardar 1 año en pagar tu tarjeta si no haces más consumos y el costo total va a ser, no sé, 5 por 12, en lugar de 6,000 pesos, vas a acabar pagando 9,000 pesos entre intereses y capital. No te lo dicen. Entonces, la recomendación para las personas que utilicen tarjetas de crédito es que se fijen en la fecha de corte y hagan el pago total de lo que consuman en la fecha de pago. De manera que si hablamos de crédito al consumo, la recomendación o lo que tenemos que entender es que no es un ingreso adicional, no es un recurso que se sumó a mi salario porque puedo disponer de eso. Viene siendo básicamente una facilidad de pago, una cierta garantía o cierta seguridad de que en lugar de traer dinero en efectivo, pues traigo mi tarjeta, puedo pagar una cena con la tarjeta de crédito, pero en el entendido que la tengo que pagar en ese mismo mes, ¿no? Antes de la fecha de corte. Antes de la fecha de corte o a la fecha de corte. Para que no me genere intereses estratosféricos. Así es. Digo, que al final de cuentas, como lo hemos venido analizando, ¿no? Pues los intereses pueden oscilar entre el 30% y el 110%, ¿no? Lo que duplicaría, en este caso, el costo del producto que adquirí mediante el uso de la tarjeta de crédito. Exactamente. Que como se comenta, no viene a ser un ingreso extraordinario, sino viene a ser parte del mismo ingreso, ¿no? U otra facilidad que tengo en este caso para poder utilizar mi mismo ingreso. Pero hay muchos que han llegado a ver la tarjeta de crédito como un ingreso extraordinario y después con su salario ya no les alcanza para pagar la tarjeta de crédito. Los mínimos, exactamente. Entonces, dentro de la gama de tarjetas de crédito, tienes tarjetas de crédito bancarias, bueno, pues le pagas a un banco, pero también tienes tarjetas de crédito comerciales, en donde instituciones comerciales expiden su propia tarjeta de crédito
basada o respaldada por la tarjeta bancaria, ¿no? Entonces, si usted tiene tarjeta del Banco X, le damos nuestra tarjeta de nuestra empresa, ¿no? Empresas que te piden que vayas a pagar a su caja. Y ahí viene el gancho también, ¿no? O sea, tienes tu tarjeta de crédito de tal casa comercial, tienes que ir a pagar al final del mes y te ponen la caja en el último rincón de la tienda, de manera que tú llegas y se te va antojando todo lo que ves, pagas, das media vuelta y compras. Y vuelves a comprar. Y vuelves a comprar. Y vuelves Entonces, a caer en el mismo círculo. caes en un círculo de compro, pago, hasta que llega un momento en que el pago es tan oneroso que ya no puedo pagarlo, porque si lo pago, ya no tengo para consumir, para gastar o para cubrir mis necesidades básicas de este mes. Así es. Y entonces tengo que recurrir al crédito personal para pagar mis gastos y poder pagar el crédito. Y se despeñan las familias de manera que hay ya francamente una imposibilidad, una quiebra técnica familiar. Y de buena manera vemos la reforma que, si mal no recuerdo, se hizo a la Ley Federal de Protección al Consumidor, de que ya no te pueden estar llamando estas de instituciones financieras el domingo a las 5 de la mañana, ¿no? El sábado que te encuentres descansando en tu casa para hacerte los cobros respectivos. Mira, es muy curioso, ya si quieres entramos un poquito a lo que es cuando ya no puedo pagar, cómo me inquieta, cómo me quita la paz y cómo incide de veras en una relación familiar. Cuando tú haces una solicitud de crédito, te piden que pongas referencias y personas cercanas y su teléfono. Cuando tú llegas a omitir un pago, le empiezan a marcar a ellos. Le hablan a ellos. Oiga, usted está como referencia en la tarjeta de tal persona o se dio como, pues sí, sí la conozco. Dígale que no ha pagado. Oiga, pues dígale usted, pues yo no soy su mensajero, ¿no? Pero ya inquietan también a los círculos de personas alrededor del deudor. Sí, en este caso un método de presión de la institución financiera para llegar a efectuar o que esta persona llegue a efectuar el pago respectivo. No, y están atentando contra la dignidad de la persona. Oye, el hecho de que yo tenga una deuda, pues es muy personal y es muy individual. ¿Por qué le van a decir a mi jefe, al que le pedí como referencia, por qué le van a decir a mi jefe que yo debo? No, y luego, y máxime que las llamadas de ese entonces, digo, ahorita ya fue reformada la ley respectiva de la Profeco, pero en ese entonces eran las llamadas al domingo 7 de la mañana, ¿no? Cuando la gente está descansando y te llegan a efectuar esos cobros. Pero aunque la ley se haya reformado, siguen existiendo ese tipo de llamadas. Siguen existiendo porque cuando firmas el contrato, te ponen una palomita en la parte inferior donde tú accedes a recibir información comercial o a recibir llamadas relativas al crédito. Una cláusula así donde estás aceptando, te expones a cualquiera de esas eventualidades. Y si tú indicas que no quieres que eso se dé, se espantan. Ay, pues es que ya viene el sistema. Pues quítaselo, porque si es una opción de que se ponga o se acepte o no se acepte, no la quiero, quítamela. A veces hasta por probar cuál es la capacidad administrativa y qué tan acertados son los sistemas de cómputo y legales de las empresas, lo hacemos, le recomendamos a los clientes que se fijen en eso y pidan que se les quite. Es interesante porque no están preparados para hacerlo. La gente no lee, nos falta una cultura contractual, una cultura donde, ok, vamos a ver las reglas del juego, que sean justas. ¿Qué me estás poniendo aquí? ¿Qué puedo yo aceptar? ¿Qué puedo decidir? ¿Y qué puedo decidir no aceptar? Sí, porque al final de cuentas el contrato viene a ser un acuerdo bilateral, tanto en la institución financiera como el consumidor. Exacto. Entonces el consumidor, tanto la institución financiera, deben de poder decidir, ¿no?, sobre las cláusulas que en este caso van a aceptarse
por el dicho préstamo. Así es. Entonces, pues seguimos con el tema bastante interesante de lo que es el crédito. Sin embargo, hay otras partes de las finanzas familiares, me lo venía comentando, lo que es el ahorro. Entonces, ¿qué vamos a entender por las otras partes? ¿Cuáles serían las otras partes de las finanzas familiares? Sí, exactamente. O sea, platicamos que los ingresos se componen de dinero y crédito. O sea, el salario o los honorarios o el ingreso que devengas y el crédito. Y está relacionado con los egresos, lo que tú gastas, y el pago de ese crédito. De manera que la suma de los dos nos arroja una cifra que va a ser el remanente. Y ese debe ser el objetivo de un buen financiero familiar. Ingresos menos egresos, nos queda un pequeño restante y eso ya sería el ahorro. Parte del ahorro. Exactamente. Entonces, para eso entramos ya en la práctica del presupuesto, donde si ya tenemos nuestros ingresos normales, nuestros ingresos extraordinarios y los ingresos a los que tenemos acceso por motivo de crédito, bien manejado, y tenemos nuestros gastos fijos y variables y el pago de los créditos, la diferencia entre ambos se convierte en ahorro. Ahora bien, ¿para qué queremos ahorrar? Tenemos que definir el ahorro. El ahorro debe basarse en planes a mediano y a corto plazo. Es decir, si yo quiero irme de vacaciones en julio y tengo un pequeño ahorro y puedo ajustar mi presupuesto para tener suficiente dinero para irme de vacaciones, pues entonces me voy a poder ir de vacaciones muy tranquilo. Pero si yo no tengo esa visión de conjunto de cómo están mis finanzas y vivo al día, o es más, debo y le pido prestado la tarjeta y luego saco, y el día que hay vacaciones digo, vámonos vieja, vámonos de vacaciones porque ya estoy muy cansado y necesito descansar y luego a ver qué hacemos. No sé si pasa en otros países, pero en México no. En México siempre ahorramos lo que tenemos que tener para nuestros a corto plazo, ¿no? Tema bastante interesante. Seguimos con el tema de finanzas familiares. Regresamos en unos minutos. Muchas gracias. Restaurante La Condesa. Si buscas un lugar de gustos exigentes, ambiente refinado y un entorno diferente a lo de siempre, La Condesa es el lugar perfecto para ti. Ubicados en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, te invitamos a conocer nuestro concepto, así como nuestra amplia variedad de platillos. La Condesa, el lugar donde el sabor de los platillos y el buen ambiente entre amigos se mezclan. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Síguenos con lo mejor del ámbito deportivo en Uniradio Deportes. Pues ha llegado al final de esta cobertura aquí en Londres. Estadísticas, análisis, reportajes en Uniradio Deportes de lunes a viernes a las 3 de la tarde simultáneo por Canal 47, 124 Digital y Uniradio 1470. Las noticias más importantes generadas a lo largo del día las puedes ver y escuchar en Uniradio Noticias. Información veraz, oportuna, con el mejor equipo de periodistas y reporteros de la región. Lunes a viernes, 5:30 de la tarde por Uniradio TV. Sus ciudadanos desde cualquier ámbito son el mejor activo para darle rumbo a los esfuerzos por avanzar y sentirnos orgullosos de nuestra identidad, una sociedad solidaria, sana y activa. El futuro de Tijuana, la ciudad que te imaginas y sueñas, depende hoy de lo que tú mismo hagas por ella.
tal? Muy buenas noches. Seguimos en su programa denominado Mundo Corporativo. El día de hoy ya nos encontramos en este bloque final del programa, muy interesante, platicando sobre lo que son las finanzas familiares. Y estamos viendo que parte de las finanzas familiares pues sería el ahorro, ¿no? ¿El ahorro para qué? Para gastarlo, ¿no? En corto o en su caso en largo plazo. ¿Qué entenderíamos? ¿Cuáles serían los fines, en este caso, o los fines recomendables, ¿no? Para las finanzas familiares? Exacto. Algo muy importante es conocer, ahora sí, como dicen, conócete a ti mismo. ¿Cuál es la etapa de la vida que está viviendo la familia? Si hablamos de una familia de jóvenes, recién casados, que acaban de tener un bebé, para ellos hay ciertas recomendaciones. Si hablamos de personas que están pensando en retirarse, que ya tienen, no sé, a lo mejor 40 o 50 años de edad, en donde ya criaron a sus hijos, ya no son dependientes de ellos, bueno, pues sería otro el enfoque que le daríamos. Entonces, lo primero es conocer en qué etapa de tu vida te encuentras. Dependiendo de esa etapa, es buscar o entender cuáles son tus objetivos de vida a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo entenderíamos menos de un año y podría ser, quiero hacer un ahorro para irme de vacaciones, o en un matrimonio que acaba de iniciar, oye, pues vamos a comprar la estufa, o vamos a comprar el refrigerador, o vamos a comprar la sala, ¿no? Porque los recursos se van haciendo poco a poco. Pero preferible hacer un ahorro con un objetivo y cumplirlo a lo que comentamos anteriormente. Se me antojó, lo compro y luego lo pago en abonos. Y cuando acuerdas ya se te antojaron 3 cosas que excedieron no solo tu capacidad de ahorro, sino tu capacidad de pago. De esa manera, la recomendación, se puede decir conservadora, es primero ahorra y luego compra. Si es para adquirir bienes. Ahora, si quieres formar un patrimonio, bueno, pues ahorra, establece un plan de ahorro que se pueda invertir, que te genere intereses y que te permita más adelante, a 5, 10 o 20 años, tener una solvencia y una tranquilidad financiera que te permita dejar de trabajar y estar en condiciones de tener un retiro placentero. Esa ya sería un ahorro a largo plazo, ¿no? Con una visión a largo plazo. Exactamente. Entonces, un asesor financiero analiza la etapa de la vida en que se encuentran las personas, analiza su estilo de vida, analiza los recursos de que dispone y en dónde los aplica, y busca que definan, porque son decisiones personales, que la familia defina cómo o qué va a hacer con esos recursos. Siempre recomendando que exista un ahorro, porque trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, que se ha distorsionado ese esquema, ¿no? Digo, y volvemos a lo mismo, es un mismo presupuesto que hay que hacer a corto y en su caso a largo plazo. Al igual que lo vimos con los ingresos que vamos a recibir. ¿Cuáles son mis ingresos y cuáles son mis erogaciones? Entonces, ya vimos que lo que sobra va a servir para ahorro, para en su caso a largo o a corto plazo. Y volvemos a lo mismo, otro presupuesto que debemos de efectuar nosotros a lo mejor a principio de año, o cada cuánto tiempo tendríamos que estar efectuando este presupuesto, si lo podemos así denominar, de ahorro. Ajá. Mira, esto es algo muy interesante esta pregunta, porque a veces me siento como en un hospital. Oye, ¿qué recomiendas para este paciente? No, pues depende. Si viene a hacerse una revisión, pues le mando a hacer un análisis. Pero si me viene sangrando y en coma, pues hay que meterlo al cuarto de emergencia. Entonces, no existe una receta de dedo. ¿Sabes qué? Hay que hacerlo cada 3 meses. No. Si una persona está en una etapa de su vida productiva, cayó por algún motivo en una serie de traspiés que lo tienen en una situación crítica financiera, pues tenemos que aplicar técnicas de emergencia.
¿sabes qué? Vamos a aplicar un plan de reducción de gastos, vamos a aplicar un acelerador de deudas, vamos a consolidar deudas, vamos a buscar de qué forma sales del problema. O sea, si ya estás en un problema tal que no te permite ahorrar, pues vamos primero a salir de ese problema. Entonces, hay técnicas avanzadas que, bueno, difícilmente se pueden comentar en el tiempo que tenemos, pero que permiten ayudarle a la gente a retomar el control de sus recursos, el control de sus ingresos y el control de su vida, al final de cuentas, porque si no controlas tu dinero, alguien te está controlando. Una institución financiera posiblemente. Posiblemente. Con tantos créditos que me llegó a afectar y no ahorré absolutamente nada. Así es. No hice bien de la manera correcta mi presupuesto. Entonces, digo, pues en este caso la familia va a ser la que se va a ver afectada y ahorita vimos, ahorita en este corte estamos analizando que puede haber problemas del índole entre parejas, ¿no? Por situaciones de carácter financiero. Por supuesto. Como dice el dicho, cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y podríamos regresar a lo que platicábamos al inicio. El estilo de vida, el definir quién toma las decisiones financieras en la familia, define cuáles son las relaciones y qué tan sana o tan complicada puede ser una relación familiar. Que muchas veces se ve el problema. Tengo problemas con mi mujer, tengo problemas con mi marido, pero no se dice, tengo problemas financieros porque no me siento a platicar con él, a definir cómo queremos o cómo podemos hacer las cosas correctamente para no tener problemas, ¿verdad? Así es. Y en conclusión, contador, ¿cuáles serían las recomendaciones? O podríamos decir en este caso las recomendaciones para tanto salir adelante y crear estas buenas finanzas familiares. Pues para mí el mejor consejo que le puedo dar a las personas es, si el dinero representa una inquietud, porque no alcanza, porque me falta o porque no lo sé manejar, habría que trabajar sobre eso. Si vives de tal manera libre de que lo que ganas es más que suficiente y tienes una forma de gastar que lo controlas y te sobra y no te inquieta para nada el futuro económico, ni te metas a las finanzas familiares. Creo que las personas que pueden decir eso son las menos. De modo que si tienes una inquietud sobre el dinero, pues hay que estudiar finanzas. De una manera autodidacta si quieres, hay muchos recursos. Incluso las instituciones financieras por ley tienen cursos gratuitos por internet que tú puedes tomar sobre finanzas familiares, que te dan orientaciones básicas como las que hemos platicado y te abren los ojos sobre ciertos puntos, te ayudan. Y en este caso, contador, en su experiencia que le ha tocado analizar, ¿quién maneja mejor las finanzas familiares en un ambiente de padre, madre e hijos, ¿no? ¿La mujer o en su caso el hombre? Mira, no sé, es como lo que te platicaba de cuál sería el consejo para hacer un presupuesto. Yo tengo clientes donde la mujer es una excelente ecónoma financiera, es la que maneja los recursos, y tengo casos en donde pueden dialogar, se ponen de acuerdo los dos sobre lo que quieren hacer y lo hacen. Que para mí ese sería el mejor esquema. O sea, no el predominio de uno sobre el otro, sino la capacidad de dialogar, de analizar, ponerlo sobre la mesa y ponerse de acuerdo sobre lo que se va a hacer. Porque ahí ya no hay, es que él me hizo o que ella me hace. Oye, acordamos que íbamos a gastar en esto, que queremos lograr esto y para eso tenemos que hacer esto otro. Y es el esquema que recomendamos. Sentarse, ponerse de acuerdo, que en muchas ocasiones le llega a doler al mexicano por el propio machismo, ¿no? que hemos llegado
a vivir aquí en México, ¿no? Entonces, ese poder, como lo mencionábamos al principio, ese poder de control monetario sobre la otra persona. Sí, el que tiene el poder económico tiene poder de decisión y sobre la otra persona. Pero curiosamente, no nada más, este machismo es algo interesante. También encontramos el caso del Gutierritos, ¿no? Famoso de hace 50 años, ese personaje en donde la mujer tenía tal fuerza y tal dominio sobre esta persona que hacía y deshacía de él. Independientemente de que él era quien tenía el dinero, lo ninguneaba y le decía que no valía nada. Y él trataba de congratularse dándole todo. Entonces encontramos también el caso. Sí, no es cuestión de género, no es cuestión de que el hombre o la mujer. Es cuestión de carácter individual en donde hay una persona dominante y una persona dominada. Así es. Pero yo creo que lo más sano para la familia sería ponerse de acuerdo, analizar de la manera correcta lo que es el presupuesto, ahora sí que de ingresos, para efectuar el presupuesto de egresos, ¿no? Y efectuar el ahorro, efectuar el ahorro correspondiente para llegar a las metas tanto de corto como de largo plazo. Exactamente. Y un comentario adicional, muchas clientes me dicen, oye, si no me alcanza, ¿cómo voy a ahorrar? No me alcanza ni siquiera para pagar lo que quiero. No, espérame tantito. Si no te alcanza con lo que ganas, si ganaras un 10% menos, tampoco te iba a alcanzar, ¿no? Así es, porque llegan a ser mucho más grandes los gastos. Pues sí, entonces, haz de cuenta que ganas un 10% menos, sigues sufriendo para ajustarte a ese presupuesto con 10% menos, y eso, ahórralo. Verás la diferencia en unos cuantos meses. Contador, pues un tema bastante interesante. Lo invito a que próximamente esté con nosotros para seguir platicando sobre finanzas familiares y, en su caso, empresas familiares. Muchísimas gracias por su asistencia. Esperemos verlo pronto por aquí. Cómo no, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y estamos a sus órdenes. Gracias. Pues nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Nos vemos.